nuestra ciudad, como seguramente en muchísimas otras, convivimos con conceptos o con nociones, con algunas afirmaciones que las damos como buenas de hecho, sin preguntarnos si es así o no. Estos conceptos, muchas veces transformados en certezas, definen la manera en la que vemos y entendemos la ciudad. Por eso proponemos interrogar esas cuestiones que parecen tan sólidas, esas certezas, ponerles pequeños signos de pregunta a cada una de esas afirmaciones. Poner a la ciudad en cuestión, en debate, volver a pensarla, pero no para buscar nuevas certezas, sino para analizarla sin estereotipos. Si vale como ejemplo, muchas veces decimos Río Tercero es una ciudad industrial, o decimos en esta ciudad el progreso es permanente. Entonces la propuesta es ponerle signos de pregunta a esas afirmaciones. ¿Fue una ciudad industrial? ¿Lo es todavía? ¿El progreso, si fue permanente, aún lo es? ¿Lo será? Incluso cuando hablamos de progreso, ¿qué decimos cuando decimos progreso? Poner a la ciudad en cuestión no significa encontrar grandes respuestas, sino más bien enriquecer con nuevas preguntas. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de La Ciudad en Cuestión, edición en la que vamos a hablar de un tema sumamente interesante y que tiene que ver con las temáticas de la ciudad, pero alrededor del Consejo Deliberante. Ya saludo a mi compañero Sergio Colauti. Bueno, buenas noches a todos. El gusto de estar aquí. Vamos a hacer, como dice Alexis, un trabajo como de recapitulación de los programas anteriores, de los que salieron temas que nos parecieron muy interesantes. Y nos parece que esos temas tendrían que ser, en algún caso, vamos a ver, parte del debate en el Consejo Deliberante, instalado desde siempre como la caja de resonancia de los grandes temas de la ciudad. Recorrer, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el arbolado urbano, con el agua y su uso, con el proyecto de la Universidad Nacional de Río Tercero. Se habló también en algún momento del perfil económico de la ciudad, de las posibilidades de un Río Tercero turístico y otros temas que van a ir apareciendo en el programa. ¿Cuál es la participación también ciudadana en el Consejo Deliberante y cómo es la convivencia de los actuales concejales? Sí, la relación con la sociedad. Todo esto a partir del segundo bloque, así que si te parece vamos a presentar a nuestros invitados. Perfecto. Comenzamos este segundo bloque de La Ciudad en Cuestión y tenemos ya los invitados en piso a quienes saludamos. En este caso, la concejal en funciones, Romina Carezano, de Hacemos por Córdoba. Hola, bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias. Y Jorge Martino, quien es ex concejal del socialismo y además integrante del armado de la Carta Orgánica en la ciudad. Así es. Bienvenidos a los dos. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, como siempre decimos, los invitados nos ayudan a pensar los temas que vamos planteando, siempre con una mirada o con una perspectiva hacia adelante, mirando, pensando, analizando la ciudad. En el caso de Jorge Martino, él fue, como se ha mencionado, uno de los redactores de la Carta Orgánica. Entonces nos parecía muy oportuno traerlo aquí para que desde esa mirada legal nos cuente qué dice la Carta Orgánica sobre un concejal o una concejala, cuál es su función, su rol institucional. Bueno, en realidad la Carta Orgánica no especifica exactamente qué es un concejal. Sí hay una serie de requisitos que plantea para poder ser concejal. Lo que se desprende, evidentemente, es, digamos, lo que yo considero que el sistema representativo y republicano, que es el que nos guía por la Constitución de Córdoba, lo que se desprende me parece que es la esencia de lo que es la esencia de la democracia, que no queda clara muchas veces, que tiene que ver con los cargos electivos, tanto sea de concejal, de intendente y de tribunal de cuentas, ¿no es cierto? Que si bien, digamos, se gana por un partido, cuando pasa a ser funcionario público, pasa a representar a toda la comunidad. Claro. Evidentemente, en un consejo deliberante se defienden posturas, ideas, programas que cada partido ha llevado. Pero, si yo tengo que decir personalmente y por experiencia, y lo digo como
con una buena onda hacia adelante, ¿no es cierto? Lo que me parece es que se sigue participando en funciones de bloque, en cuestiones partidarias, que si lográramos entender esto, podríamos, más allá de que cada uno defienda su idea, sí, podríamos lograr cosas mucho más amplias, porque estaríamos consensuando problemáticas de la ciudad. En cambio ocurre que muchas veces hay un proyecto importante que puede beneficiar a la comunidad del oficialismo y es votado en contra justamente por no dar el rédito político. Y viceversa. Hay proyectos que pueden ser muy buenos y ser estudiados, que presenta la oposición, y ocurre que el oficialismo o los demora, o les da vuelta, o no salen, porque, bueno, también no, para no dar ese rédito político, sí, o en definitiva porque no entra dentro del plan que consideró la administración municipal. Lo que yo quiero aclarar es una cosa. A mí me parece que como está distribuido el Consejo Deliberante y por el sistema de cláusula de gobernabilidad, que es el único que existe en la provincia de Córdoba, la Constitución del 86, que fue una Constitución que tuvo avances importantes, entre medio un pacto entre Angelos de la Sota sobre esta cuestión de la gobernabilidad, es en la parte de municipios y en la parte de elección del Consejo, es lo más antidemocrático que puede existir. Porque si nosotros nos ponemos a ver, el concejal acompaña la boleta del intendente. Sí. No hay separación de boletas. No se corta la boleta. No se corta. En la Carta Orgánica discutimos que era posible. Que todavía nos decían no, porque está en la Constitución provincial. Yo esto lo he discutido muchas veces, lo he hablado con constitucionalistas, hay un error en la redacción que queda muy ambiguo, pero que se podría hacer. Tal es así que yo lo propuse en la Carta Orgánica, tuvimos 7 votos. Se podría corregir, decimos. No, podríamos tener hoy la elección de 3 boletas y legalmente nadie podría decir nada. Lo que pasa es que quedó expresado tácitamente que era así. Entonces, ¿por qué es lo más antidemocrático? Porque un partido de la oposición hace un gran esfuerzo por llevar un proyecto, por negociarlo, por hablarlo, por debatirlo, y puede o no ser aceptado. El partido oficialista, sea quien sea, ya lo tiene garantizado. Claro. Sea que venga del intendente, no tiene que discutir nada, puede lograr votar por unanimidad. Pero si no lo vota, no se preocupa. Sí, entonces eso es lo más injusto, eso no es democrático. ¿De la unicameral cordobesa no es igual? ¿Cómo? ¿En la unicameral cordobesa no es igual? ¿El que gana tiene mayoría? Sí, es lo único en la provincia de Córdoba. Es la única provincia argentina que tiene esta cuestión de la gobernabilidad. Que yo estimo que ojalá, porque es vieja, del año 86, que ojalá se vaya cambiando. ¿Por qué creen ustedes Te aclaro antes, quiero aclarar una cosa. Para mí el Consejo Deliberante, siempre lo dije, es la institución más importante de la democracia. Después de la Asamblea Legislativa, por la cantidad de miembros, porque la Asamblea Legislativa tiene que tener el doble de lo que tiene el Consejo. O sea, que el Consejo Deliberante, ¿por qué es más importante que un intendente? Que no se enojen los intendentes, pero es así. Porque un intendente puede ganar por el 20, 30, 40% de los votos. En el Consejo Deliberante está la máxima representación social. Y entonces, por eso hago esta aseveración. Porque es absolutamente injusto y antidemocrático, es un golpe en la nuca a la democracia, esta cuestión de la gobernabilidad. Ahí me dejaste la siguiente pregunta picando, porque si bien esto lo dejas claramente, digamos, el Consejo Deliberante como figura democrática muy importante, si uno circula a la ciudad, sabe que la mayoría de la población no sabe hoy quiénes son los integrantes del Consejo Deliberante. Digo, hay un alejamiento, o sea, no sé si del Consejo, de este consejo, sino de dos todos. consejos. Hay un alejamiento, e incluso las personas que por ahí tienen algún reclamo, algún problema, incluso algún proyecto, alguna idea, probablemente se acerque al intendente o a alguna persona de gestión que al Consejo Deliberante.
¿Por qué creen ustedes que pasa esto? Bueno, coincido con Jorge en que el Consejo es la máxima representación de todos los ciudadanos y también la caja de resonancia, ¿no? A través del tiempo, calculo yo que por cuestiones y hechos particulares de personas particulares, referentes políticos, se fue desprestigiando mucho la función que nosotros tenemos como concejales. Y eso la alejó a la gente de nuestra función, lo cual es lamentable porque es importantísimo para nosotros poder escuchar todas las campanas en un conflicto, porque en un conflicto o en un proyecto de ordenanza, en un proyecto de resolución, nosotros tomamos decisiones que le cambian la vida a la gente, para bien o para mal. Sí, sí. Entonces, es tan importante la responsabilidad, ¿no?, con la que nosotros nos tomamos nuestro trabajo y nuestra función, y escuchar todas las campanas que pueden verse involucradas en cualquier decisión que tomemos. Yo creo que es nuestra función también demostrarle a la comunidad que no todos los políticos son iguales, no todos los que ocupan una función pública la encaran y llevan adelante la función de la misma manera, y que como en todos lados hay gente buena y gente mala, gente que hace las cosas bien y gente que hace las cosas mal, y que es importantísima la participación para nosotros, es importantísima, realmente. Yo te puedo contestar. ¿Y cuáles, sí, también, la otra pregunta que me queda es cuáles son aquellos canales de participación que tiene el ciudadano en el Consejo Deliberante. A mí me faltó justamente terminar ese pedacito que contesta ella. Cuando yo digo que se debe a toda la comunidad, hay una idea tácita de que en el Consejo se hacen leyes, es el poder legislativo. Entonces algunos levantan el brazo para votar de una forma, otro de otra, se estudia lo que viene del gobierno municipal, y yo creo que esa no es la fundamentación de lo que es ser un concejal. Porque hay 11 concejales, 60.000 habitantes. Hay una responsabilidad personal, porque si vamos a distribuir, cada concejal está representando prácticamente a 8.000 personas. 8.000 personas de la ciudad. Entonces el concejal que se dibuja, como dice acá Romina, yo acá voy a hacer algo que no quiero que nadie se ofenda, pero esto, viste como que dicen en cualquier trabajo que de escoba nueva barre bien. Entonces se llega con un gran entusiasmo, pero después hay una dinámica que desaparece en el día a día. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, tomamos el café, porque estudiamos esto, porque tenemos que ver lo otro. Entonces, y se queda como camuflado ahí adentro, ¿no es cierto?, en un microclima. Yo siempre hablé de los microclimas, que la gente no se entera nunca. Entonces está el microclima del consejo, el microclima de la intendencia, los microclimas, cuando en realidad el concejal tiene que pesar sobre lo que pasa en la ciudad. Es parte, es un vigilante, es un testigo. Entonces si yo veo que los árboles están cortados así, dejando un tocho, yo digo, algo está pasando acá como concejal. Es decir, no en la confrontación, sino decir, bueno, a ver, ahí tenemos la avenida Sabio, tenemos una altura así de los cordones Cuneta. Entonces dirán, sí, esto es la administración municipal, pero una cosa antiestética. Entonces, decir como buena onda, yo lo puedo decir porque no vamos a hablar de eso, pero lo he hecho siempre. Si señor intendente, a veces juntemos, no. ¿Qué hacemos con esto? Te interrumpo en este punto. ¿Podemos colaborar en esto? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Esto va a seguir estando así? Cuando nombrabas árboles, en los programas anteriores, tal como es la idea que tenemos ahora de traer temas que se plantearon en programas anteriores hacia este debate, una de las cuestiones que apareció muy fuerte sobre la ciudad presente y la futura es la cuestión verde. Es decir, una ciudad industrial que necesita imperiosamente espacios verdes, pulmones, arbolado. Y queríamos preguntarle a Romina, y aprovechando también tu actividad en esa materia, ¿cómo ven esa cuestión, sobre todo en perspectiva mediata? Bueno, la falta de árboles no es ninguna novedad. Lo que pasa es que tampoco es un problema que vayamos a solucionar plantando árboles, porque va mucho más allá de eso.
tenemos que cuidar los que están, y cuando se vayan a plantar hay que plantarlos en un lugar que no los vayamos a sacar a los 2 años, a los 3 años, porque en ese lugar vamos a construir va a haber una determinada obra. Cuando se plantan árboles también hay que ver qué tipos de árboles se plantan, y bueno, él lo va a explicar mejor porque participa de la comisión de arbolado y seguramente sabe mucho más que yo en este tema, pero además también el cuidado que requieren, porque no se trata de ir y plantar un árbol para una fecha determinada y listo, y se acabó la actividad. Eso necesita continuidad. Y creo que también hay que verlo mucho más, de una manera más amplia, porque la materia ambiental es una asignatura pendiente que nosotros tenemos, totalmente pendiente. El año pasado se comenzó a trabajar un poco con 3 proyectos de ordenanzas diferentes referidos a la reserva natural, uno de cada bloque, casualmente, y en eso sí hay muchas cuestiones en las que no coincidimos. Voy a hacer un paréntesis con los otros bloques. Hay muchas cuestiones con las que no coincidimos, pero hay cuestiones que son las más importantes para la ciudad, en las que nos sentamos y realmente buscamos los consensos, porque sabemos que de esa manera logramos mejores ordenanzas, ¿no? La materia ambiental, vuelvo ahora de nuevo a este tema, no solo se refiere a los árboles, sino nosotros necesitamos una política de gobierno, ¿sí?, que no solamente cuide nuestros bosques autóctonos, lograr establecer las reservas, los modos, las formas de cuidarlo, el agua, el aire, las industrias que tenemos, que pueden tener una convivencia armoniosa con el ambiente. Entonces, es una materia mucho más amplia que el árbol en sí, que el árbol es una parte, y creo que es una asignatura pendiente que tenemos. Bueno, hay un punto que en realidad que para el ciudadano no queda muy claro, porque en cada temática que uno va tratando, y la temática central aquí es el Consejo Deliberante, su funcionamiento, digamos, y en la ciudad de Río Tercero, bueno, digamos, hablamos de cualquier problemática y decimos, bueno, tiene que haber políticas gubernamentales, principalmente de la gestión. Bueno, ¿y el Consejo qué? Sería la pregunta. ¿Cómo desde el Consejo activamos esas cuestiones? Muy chiquitita. Lo que pasa es que de nada sirve sancionar una ordenanza que después no se va a cumplir. ¿Sí? Hay ordenanzas, de hecho, que no se cumplen. O no hay control tampoco. Entonces, al no haber control, la ordenanza no se cumple y el objetivo que tenía esa ordenanza tampoco. Entonces, es necesario, el que lo va a llevar adelante y el que lo va a ejecutar es el Ejecutivo. Es necesario trabajar en conjunto. Es necesario, hay cuestiones en las que se tienen que trabajar en conjunto. ¿Y hay un funcionamiento ahí fluido hoy, desde su punto de vista? ¿Fluido de qué? No digo si lo que se discute yo creo que no. Si lo que se discute en el Consejo lo veo muy de afuera porque no estoy allí, pero me parece que no, por lo que se da después en la práctica y en la realidad. Acá yo creo que hay que ir más allá del arbolado, de una cuestión específica. Acá es plantearse que hay un problema estructural de años dentro de la administración municipal y del propio Consejo Deliberante, que es arrastrado. O sea, un problema estructural, cultural, de una administración vieja, retrógrada, que quedó en el tiempo, donde los funcionarios, cada uno tiene su área, su programa, hay cosas, y la problemática es tan grande y cada vez mayor que necesitas coordinar áreas y no se coordinan las áreas. O sea, esto te toca a vos, el otro me toca a mí. Y de la misma forma que en el Consejo Deliberante está esa estructura de que tiene que hacer leyes y estas cosas. Es decir, hay 35, siguiendo lo que dice ella, 35.000 leyes en este país. Había, desde el 53, la Constitución del 53, 1853, hasta el 2011, 2012. Se hizo un digesto. Quedaron 3.100 más o menos, de las cuales no se deben cumplir la mitad. El problema es este. ¿Cuándo un problema que viene de arrastre, cuándo vamos a hacer un digesto, por ejemplo, dentro del Consejo? Armar una comisión para estudiar esto y que si no se termina un pedido que la siga otro. Pero la gente tendría más posibilidad de conocer lo que son las leyes. No sabemos quién hace el seguimiento de las ordenanzas para que se cumplan. Yo te cuento algo. El doctor Arribas hizo una ordenanza sobre el tema dentro de lo que es el medio ambiente, las bolsitas de nylon. ¿Se cumple? Entonces, sí, se cumple. Yo siempre me acuerdo, doctor Arribas, cada vez que voy al supermercado. Sí se cumple, pero vos tenés supermercados en Río Tercero donde la gente no sale con una bolsita,
sale con una bolsita para envolver las otras bolsitas. Claro. Sale con 10 bolsitas. Yo me puse un día a mirar porque me duele esto, porque me duele la ciudad. Yo no voy a ser más candidato a nada. Entonces que sepan que no lo estoy diciendo para promocionarme. Y hay que meterse en ese problema. Hay que meterse ahí. Hay que hablar con la gente de la fábrica, del barrio de Fábrica o de por ahí cerca. No se aguantan días los olores. No se aguantan los olores de las quemas, ¿no es cierto?, del horno y de toda una serie de cosas. Entonces, ¿y dónde están los informes? No estoy criticando al gobierno municipal, estoy hablando de la responsabilidad también de los concejales. Claro. No hay informe. Entonces, no se nos ocurre en un momento decir... Vos decís pedidos de informes. Claro. No, pedidos de informe no. Decir, ¿qué pasa con esto? Con el tema del agua, ustedes decían, nosotros fuimos 1 o 2 concejales preocupados por lo de los pozos. Nadie nunca se enteró, porque era un trabajo silencioso. Preocupado por los pozos donde sacaban el agua a la fábrica. Hacíamos gestión. Y en base a esa gestión después volvés y entonces te sentás. No para putear de la Cámara. Eso tiene su tiempo. Si hay que hacerlo, se hará en su momento. Pero si decir, intendente por ahí no sabe las cosas que están pasando. No sabe el nivel de los funcionarios. Hoy no tenemos una política ambiental en Río Tercero. Hay muy buena onda, pero no tenemos política ambiental. Sí, te iba a decir, porque se mencionó el tema del agua, que una de las cuestiones que nos sacudieron, digamos, escuchando la opinión de ambientalistas que trajimos un programa, es que, por ejemplo, del agua que se consume en la ciudad, la mitad la consumen las industrias, sí, del agua potable. Sí. Y nadie garantiza que en la próxima generación Río Tercero tenga agua para toda la ciudad. La cooperativa se tuvo que ir 120 metros abajo para poder tener agua buena. Quiero decir que 30 basurales. las urgencias no tendrían que evitar que podamos Sergio, debatir esos temas. 30 basurales tenemos, chicas, en Río Tercero. ¿Cuándo vamos a tratar el tema? Claro. Un tipo tiró en la reserva, le prendió fuego a la basura y prendió fuego a la reserva. Por eso, Y entonces, déjame que te interrumpa un poquito. mañana lo vemos. Y se va No, pasando. pero es que por ahí también pasa lo que vos decís, que pasaba a vos cuando estabas en el consejo. Nosotros, yo por lo menos, a ver, voy a hablar por mí, no voy a hablar por el resto. De todo lo que me estás hablando, yo tengo pedidos de informe que he presentado, trabajo que he hecho, investigaciones, tengo relevamiento de los basurales. No es que no nos ocupamos o que no nos preocupamos y ocupamos, porque en realidad son las dos cosas, sino que por ahí tampoco se conoce nuestro trabajo. Como por ahí te pasaba a vos cuando estabas en el Claro, el tema de los ¿entendés? basurales, Claro. lo estuviste El siguiendo, tema del basural, siguiendo de de hecho cerca. he hecho alguna nota con Es vos. un problema de comunicación. Exactamente. Yo creo que hay un Por ahí problema pasa- de comunicación, Exacto. porque hay muchas cosas, también tiremos la de cal, hay muchas cosas que se hacen, y se hacen bien, y tampoco la gente lo sabe. Claro. Sí, Pero no puede ser una persona no sepa, aunque para sacar un árbol tiene que pedir permiso a la municipalidad. No puede, entonces hay un problema de comunicación desde allí, hay un problema de comunicación del Consejo y hay un problema de comunicación de los diferentes bloques. Yo no hablo, digamos, hablo desde el punto de vista de una cuestión honesta, sin acusar a nadie. Pero muchas veces se hace una cosita para salir en la televisión y sacar la foto. Igual sacar un árbol Y debe ser un después se delito, olvidó pero el eso lo tema. vamos a Y después charlar se en olvidó el otra tema, ocasión. No, la no, televisión no. te busca, si vos estás trabajando en un tema, la televisión te busca solo. Entonces lo que quiero decir es, esa comunicación del Consejo no existe, no hay, no se puede. Que vuelvo a decir lo de las bolsitas, pero entonces rompamos la ordenanza que existía. Y ya está, y que siga. Pero si no se cumple, queda feo, y yo te voy a explicar por qué. Porque la ley es lo único que nos conjuga a todos. Lo único, al rico, al pobre, al débil, al fuerte. Entonces, si nosotros tenemos que hacer respetar la ley. Y los primeros que tienen que hacer respetar son los que la hacen. Y después los funcionarios de los otros poderes. Entonces, nosotros hacemos respetar la ley y nos tiene que preocupar no pasar el otro día y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? O lo rompamos, porque si no, la gente, ¿qué genera? ¿Qué dice? Dice, si total no se cumple. Y tampoco la cumple. Entonces no hay una conciencia y una formación de cultura hacia adelante de esa conciencia para que aprendamos a vivir en una sociedad para el bien común. ¿Me Así explico? es. Bueno, Romina, sí, me queda una pregunta ahí sobre esta parte que te ha tocado gestionar como concejal. ¿Qué ha sido lo más importante que te ha tocado hacer o el proyecto que dijiste, bueno, aquí en esto, digamos, ha sido o por bueno o por malo, digo, pero ¿qué ha sido lo más?
Sí, me enfoqué mucho en cuestiones ambientales, he estado bastante enfocada en esas cuestiones porque realmente me interesan, me preocupan y vuelvo a repetir, creo que es una deuda que tenemos y ojalá que antes de que termine mi mandato podamos haber dado un paso importante en esto. Creo que dimos un paso importante con respecto a la ordenanza de GIRSU, la de gestión de residuos sólidos urbanos, que realmente, y vuelvo a repetir, tenemos muchas diferencias entre los bloques, pero realmente ese fue un claro ejemplo de trabajo en equipo y de consensuar una ordenanza para que las personas, para mejorar la calidad de vida de la gente. Claro. Coincido en que nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, que primero yo tengo que, no es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, yo tengo que dar el ejemplo, estoy plenamente de acuerdo en eso. Y en otro tema que también me he enfocado es el tema de género, de violencia de género, sobre todo, es un tema que también me preocupa bastante. Más allá de eso, bueno, obviamente trabajo en montones de pedidos de informe, en cuestiones puntuales o particulares, porque también va cambiando, van surgiendo conflictos en la dinámica, entonces uno va presentando ese tipo de cuestiones. También estamos ahora, el año pasado comenzamos y este año vamos a volver a trabajar fuerte en materia de inclusión para personas. La idea es ver si podemos adherirnos a la ley de Córdoba Inclusiva, que es la 10.728, para capacitar en discapacidad a todas las personas que forman parte del gobierno municipal, de todos los poderes. El año pasado logré que finalmente me acompañaran para la adhesión a la ley Yolanda, que es la capacitación en materia ambiental, que ahora estoy haciendo las gestiones para ver si podemos ya hacer la capacitación. Entonces eso también me parece importante. Sí, es muy importante, porque yo creo que si no estamos capacitados, todos los poderes y todos los que trabajan dentro del gobierno, nos pasan cosas como nos pasaron en ese momento allá en el basural clandestino de barrio Parque Monte Grande, que se habían encontrado en ese momento documentación municipal, que después se prendió fuego, etcétera. Yo creo que la capacitación es importantísima y es el comienzo para de ahí en adelante ir cambiando la mentalidad de todos. Porque yo le hago un daño al ambiente y me estoy haciendo un daño a mí. No le estoy haciendo un daño al que vive al lado del predio, etcétera. Me lo hago a mí. Bien. Bueno. Un detalle chiquito. Cuando me tocó estar en el consejo, se inundaba el barrio Acuña. Se inundaba, sacaban a las mujeres por la ventana enfermas. Recuerdo. Nos juntamos todos, los concejales. Cada bloque, UCR, Hacemos por Córdoba, Frente de Todos, partidos y ahí está. Cada uno aportó y trabajamos en conjunto. ¿Sabe cuánto tiempo nos llevó a resolver el problema? ¿De dónde salía la plata? Salió del fondo la soja, de que esto. Cada uno ponía su idea. Nos llevó 15 días. Si nosotros somos capaces, más allá de las diferencias y de los enojos y de la lógica y el debate político de las ideas, si somos capaces de empezar a abrir la cabeza y ver la política como el bien común, que no es otra cosa que eso, sino como intereses a veces personales, de grupos, de partidos. Claro, que es un reclamo social también. Lo que te lleva 3 años a hacer, lo que te lleva, 10 años a hacer, lo haces en sí. Esto es así. Jorge, Romina, muchas gracias por esta visita. No, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos han ayudado mucho. Bueno. Nosotros nos vamos al próximo bloque porque tenemos más invitados para hablar del Consejo Deliberante. Seguro. Nuevo bloque aquí en el programa hoy, como tema central, la cuestión del Consejo Deliberante. Hay varios planteos que teníamos para hablar con concejales y tenemos 2 invitadas. Así es, les agradecemos también entonces aquí, para que nos ayuden a pensar, a Nadia Atencia de la Unión Cívica Radical y la concejal Monona Coque de Juntos por la Ciudad. ¿Qué tal? Con ella, muy bien, con ella vamos a intentar también debatir, analizar, aproximarnos a algunas cuestiones que, como decíamos, fueron planteadas en programas anteriores, algunas en el bloque anterior hemos podido empezar a desarrollar. Nos gustaría me gustaría en este caso avanzar con Nadia en el sentido de las políticas de Estado que se reclaman desde la sociedad, desde muchos sectores,
y ver, por ejemplo, que el tema del pedido de la solicitud por la Universidad Nacional de Río Tercero pasó por el Consejo, se aprobó allí, y me parece que es como un botón de muestra de lo que puede ser la construcción de una política de Estado en ese sentido. ¿Te parece así? ¿Cómo avanza eso? Yo creo que clave es, recién cuando ustedes hablan en el bloque anterior tuve la posibilidad de escuchar, yo creo que es clave esto de que el Consejo tiene esa función de, a través de una norma o a través de una decisión política, de la representatividad, claro, que tiene, justamente eso, ¿no? Diagramar una decisión que es, en el momento, pero diagramarla como política de Estado. Creo que esa es la gran esencia del Consejo Deliberante a la hora de trabajar en pos de una idea que trascienda la administración actual, incluso la misma gestión del Consejo Deliberante. Yo creo que en materia educativa, hoy la creación del Consejo justamente es muestra de esa. Creo que si bien tiene toda una historia atrás que la va a sostener, que tiene que ver con un derecho que nos merecemos, sí, con una historia que de alguna manera nos asigna el derecho a poder pedirla. Creo que tiene que ver con muchas cuestiones a futuro, que tienen que ver con una política de Estado que va a tener que ver no solo con el servicio educativo que va a brindar la universidad cuando la logremos, porque yo creo que lo vamos a lograr, porque ese es el espíritu de todos, sí, los que conformamos el Consejo de Educación, sino también en varias aristas que tienen que ver con esto de incrementar las posibilidades, la oferta de servicio que tiene la ciudad, y por eso también, claro, que sea no solo una cuestión educativa, sino social, económica, todas estas cuestiones que de alguna manera nos hacen sentir que la universidad es mucho más que solo tener la universidad en nuestra ciudad, sino tiene que ver con una proyección y una política futuro que es económica, social, reparativista. El ejemplo de Río Cuarto y Villa María es categórico. Fue un antes y un después en la evolución de la ciudad. Totalmente. Sí, sí. ¿Y hay más temáticas o proyectos que unifiquen el Consejo detrás de un mismo objetivo? En el caso de universidad, recién Romina hablaba, sí, de la cuestión del medio ambiente. Bueno, GIRSU también la trabajamos, si bien puedo... Yo en realidad hace 2 años y medio estaba planificando clases, así que por ahí, perdón si no tengo toda la terminología que tengo que tener, pero creo que GIRSU fue una muestra de que, por ejemplo, en este Consejo Deliberante los oficialistas sí nos sentamos, sí escuchamos, y eso que soy un oficialista, que entró por una minoría, y trabajamos muy bien escuchando a los vecinos. GIRSU fue una muestra de eso. La de ambiente, que Romy te señalaba también, en materia ambiental había una ordenanza, hay una ordenanza que delimitaba toda una reserva, pero que no lo hacía con coordenadas específicas catastrales. No sé si lo dije bien, pero lo que se va a hacer con esta ordenanza que recién contaba Romy en materia de ambiente es ir definiendo catastralmente esas porciones de reserva ambiental. Es un trabajo que se está haciendo con la provincia. Exactamente. Es un trabajo muy interesante porque ya no se hace una ordenanza así idealista, esto no se puede, sino empieza a delimitar concretamente espacios ambientales que van a pertenecer a la reserva. También, bueno, yo creo que en agua, que era otro de los temas, creo que ese es otro tema que vamos a tener que trabajar desde la seriedad absoluta, el compromiso y el consenso. Creo que no es solo una cuestión sobre el contrato y lo que cuesta el servicio. O sea que eso es un pendiente, digamos, es el tema del agua. Teóricamente es lo que viene. Recordamos en términos generales que Río Tercero es bastante privilegiado respecto del agua que tiene bajo tierra, por así decirlo, pero que también hay toda una cuestión de cuidado de ese recurso que no estamos teniendo, ni como ciudadanos ni como ciudad posiblemente. O sea, es una cuestión pendiente. Exactamente, y ese contrato, hacer un servicio esencial, digamos, público esencial, tiene que pasar sí o sí por el Consejo Deliberante. Ya hizo la administración pasada y un poquitito de esta, el Mono podrá corroborar un poquito lo que digo, y teóricamente está a punto de llegar. Yo creo que ese va a ser otro contrato que vamos a tener que dividir en dos. Yo le digo el duro y el blando, porque bueno, no tengo forma de explicarlo de otra forma. El duro serían los costos, la parte económica del servicio, y lo blando, esto, ¿no? De la educación, de la concientización. Creo que ese va a ser otra gran muestra de que
los que tenemos la posibilidad de la mayoría automática, no nos interesa, nos interesan otras cosas. Creo que en este consejo, por lo menos en lo que a mí me cabe estos años y medio, tuvimos algunos gestos que hablaron de que otra forma es posible. Muy bien. Bueno, una de las cuestiones que habían aparecido, que me parece que son muy interesantes, es el futuro económico de la ciudad. Algunos de nuestros invitados en programas anteriores hablaron de que si bien hay un perfil industrial marcado, ese perfil ha variado de lo químico, que es más histórico, hacia lo metal mecánico. ¿Ustedes están viendo también eso? ¿Están pensando en ese perfil futuro de la ciudad? Sí, en realidad la idea es salir de una cuestión, lo hablamos siempre en el Consejo, salir de un análisis del presentismo permanente. Bien. Para mí una de las crisis y de los defectos principales de las gestiones en general, tanto a nivel provincial como nacional y también municipal, es no tener esa proyección, la falta de proyección. Eso es una de las grandes deudas que tenemos. El proyecto, por ejemplo, la planificación urbana, la diagramación de la ciudad, que son abordajes interdisciplinarios que deben darse y con mucho asesoramiento, porque implican áreas desde la sociología, el medio ambiente, antropología, economía, todas esas cuestiones. Y con un tiempo que escape a la urgencia. Exactamente, salir de ese presentismo para poder proyectar. El tema del agua, por ejemplo, hacer un análisis serio del agua, tener estadísticas sobre consumos de agua, cómo se distribuyen los consumos, cuál es el consumo óptimo, en qué podemos mejorar, para poder tener toda esa información y hacer un análisis posterior que nos retroalimente y nos lleve a la mejora, tenemos que tener previo una planificación de ciudad, una diagramación de la mancha urbana, hacia dónde queremos ir, qué inversiones vamos a tener que hacer en aguas, porque por ejemplo en agua tenemos estas dos patas, tenemos el servicio por un lado, todo lo que hace la prestación de servicio, y por otro lado todo el tema de obras de agua. Que eso es un tema muy gordo también, que lo tenemos que ver. Y el que consumo industrial, como decíamos también, claro. Pero el tema de obra va atado indefectiblemente a la planificación y al proyecto de ciudad que nosotros queremos tener. Pero ese es un debate que puedo decir pendiente, no un debate que se esté dando. Ahí supongo que no sé si estaban tan de acuerdo en la misma visión. Digo, ¿cómo está Río Tercero a nivel de planificación? ¿Es una deuda pendiente o es algo que se va encaminando? No sé si en eso. No, coincidimos en que es una deuda pendiente. De hecho, nosotros tenemos un borrador que el Ejecutivo ya nos ha mandado, que bueno, lo ha mandado únicamente a nuestro bloque por ahora, pero no, sí, lo reconocemos como una deuda pendiente, totalmente. Sí, en lo personal, cuando fue, nosotros tenemos un ejido de 15.000 hectáreas, fue un hito enorme en la ciudad la aprobación del nuevo ejido que se fue hará 3 o 4 años, pasamos de ser así a ser enorme. Claro. Eso habilitó por ley provincial toda una nueva visión, una macrovisión diferente de la ciudad que amerita lo que dice Nadia, un análisis mucho mayor y mucho más específico. Y yo estoy convencida de que eso es un análisis, no puede abordarse de otro modo que no sea de una manera interdisciplinaria y guiados por personas especialistas, por urbanistas. El urbanismo implica un montón de cosas que obviamente escapan a las capacidades propias individuales de cada uno de los integrantes del Consejo. Es como cuando uno va a hacer una casa, uno da su impronta, sus deseos, sus anhelos, pero el que la construye, el que la diseña y el que da la parte técnica es un arquitecto, obviamente. Bueno, con una ciudad pasa de un modo similar. Todas las fuerzas vivas, todos nosotros como comunidad, debemos hablar, debemos expresarnos, volcar nuestros anhelos, hacer todo un trabajo comunitario para luego, digamos, los especialistas los toman todas esas ideas y las concretan en un proyecto futuro a seguir. ¿Y ustedes acuerdan con esta idea de que por allí el Consejo estaba un poco separado de la sociedad, o la sociedad no, si tiene un conflicto por ahí no llega al Consejo, sino más bien llega a la gestión municipal? Y si están de acuerdo, ¿por qué creen que pasa esto? Yo en lo personal, la verdad que no me siento alejada de los problemas de la gente, creo que personalmente voy a hablar, por ejemplo, recibimos una inquietud de que en tal barrio necesitan cambiar las menos calles. Yo recorrí casa por casa el mes pasado de ese barrio. Por eso digo que esto es muy la responsabilidad es muy personal, o sea, con el problema de las auxiliares de PAICOR
yo la llamé personalmente, digo, yo no lo siento, vuelvo a decir, yo hace 2 años que estoy acá, antes, entonces quizás como tengo el vínculo tan directo con la gente, con mis exalumnos a mí no me pasa, yo creo que no, yo creo que es una crisis de representatividad de la política en general y que tiene que ver con un montón de cambios de paradigma y que tienen que ver con la salida de un pensamiento idealista que para mí no es malo, yo no lo veo como negativo. Yo creo que esa salida del pensamiento que una persona te va a cambiar el mundo cuando el único que tiene las 2 manitos para cambiar tu realidad sos vos también, tiene que ver con esto. Nosotros cuando presentábamos Girsu decíamos, acá puede estar divino, de hecho con Monona y con Romy, con todos los que trabajamos en Girsu pensábamos, que no se preste a confusión, aclaramos el renglón, que quede... Porque así fue, ¿o no? Sí, cambiamos totalmente. palabras hasta el último momento para que quede... Porque, viste, que los abogados... Es más fácil hacer una interpretación de los sueños, tenés menos que la ambigüedad que te dejan los abogados con la ley. O sea, pero digo, y en eso yo creo que el cambio de paradigma estaba cuando nosotros presentábamos Girsu diciéndole a la gente, todo esto está muy lindo, la decisión del Ejecutivo está, de hecho se larga ahora la campaña en las escuelas, pero si la gente no entiende que depende después de lo que haga todos los días en la casa, vamos a ver fracasado. Sí, muy bien. Muchos analistas de la urbanística y la demografía provincial señalan, como coincidiendo muchos, en que las ciudades que avanzan, no las megaciudades, sino las ciudades medianas como la nuestra, que han avanzado en los últimos años, tienen un perfil marcadamente turístico. Ponen como ejemplo Altagracia y Carlos Paz, que hace un par de décadas estaban detrás de Río Tercero en lo demográfico y en otras cosas, y ahora parecieran habernos sacado ventaja. Entonces, si ese perfil es como que hay que buscarlo o hay que intentar aproximarse a eso, por ahí Río Tercero no tiene la potencialidad del turismo clásico, pero a lo mejor tiene otras potencialidades que estando en una especie de puerta del valle de Calamuchita, a lo mejor se podrían explotar. No sé si eso está analizado, visto, pensado desde el Consejo. Digo, por ejemplo, lo educativo, lo deportivo, a nivel de espectáculos, etcétera, que se pueda trabajar para potenciar a la ciudad desde ese lugar. Claramente. No sé si eso está debatido. Dije que iba a hablar. No, habla nadie, por favor. No, yo creo que claramente tenemos 2 posibilidades ahí claras, pero esto, ya te vuelvo a decir, quizás esto tiene que ver más con la gestión del Ejecutivo, no sé si es una decisión, Sí. Es una opinión por ahí personal. Creo que ser la capital nacional de deportista es una gran beta. Yo creo que el otro día hablábamos con los clubes sobre un fondo y yo creo que los clubes también hospedan. Para seguir tu lógica, los clubes también hospedan, el deporte también hospeda, y creo, por ejemplo, en la semana pasada, en lo de motocross, tuvieron que ir a ocupar hoteles de localidades vecinas. Digo, creo que hay una beta que tiene que ver con un turismo más deportivo, y también está la otra beta que no sé eso cómo se podría diagramar, pero armar algo regional, que armar algún convenio con Almafuerte, y que usaran nuestro centro comercial, que tiene mayor oferta que el de ellos, no sé, pero por ahí se podría Pero entonces pensar. ese también es un debate pendiente. O sea, si hay posibilidades de un perfil turístico en esos sentidos, no clásicos, digamos, para la ciudad, porque es evidente que la industria sin chimeneas va siendo la vanguardia en las ciudades. O ciudades que son turísticas no se quedan en eso, y tienen una enorme oferta educativa, cultural, deportiva, o sea, Mar del Plata, ¿no? Sí, obviamente todas las áreas, todos los sectores que hacen a una ciudad no son incompatibles. Hay muy pocas que se contradicen o que son incompatibles. Yo no creo que sea para nada incompatible tener un perfil metalmecánico, industrial, agropecuario con un perfil turístico. Y obviamente el turismo tiene tantas aristas y es tan variado que obviamente se pueden generar cuestiones. Por eso el Estado ahí
queremos, es lo que creo, que debe ser el anfitrión, debe ser el encargado de invitar, Bueno, de a generar eso me las refiero. condiciones para que suceda. Pensar qué perfil. Hay ciudades que explotan perfiles Por turísticos. supuesto. El Consejo Deliberante, o sea, sanitarios o religiosos, por ejemplo. Por supuesto, nosotros, digamos, el gobierno de una ciudad está formado esencialmente por el poder legislativo y el poder ejecutivo. Nosotros somos gobierno también. ¿No? Si el Tribunal de Cuentas es un órgano de control, Sí. nosotros gobernamos la ciudad en una parte específica que no es la gestión. Acompañamos la gestión. Tratamos de que nuestra tarea legislativa y de control se ensamble y con la ejecutiva para que tenga efecto práctico, para que las cosas sucedan, para que las cosas pasen. Obviamente que nosotros podemos dar ideas, pero la gestión lisa y llana la tiene el Poder Ejecutivo, porque tiene los equipos. Tiene el equipo en todas sus Está bien, áreas. pero digo- Cada secretaría es la encarga. ¿Por qué? Porque tiene los medios también. Pero los grandes debates, justamente con todas las fuerzas políticas representadas en el Consejo, ¿no debieran ser esos a mediano plazo? ¿No debieran darse en el Sí, Consejo? se pueden dar, pero se pueden dar a un nivel de digamos, no directo, no es un órgano Bueno, ejecutivo de directo. propuestas, Sí, de obviamente. de estudio, Sí, sí, seguramente, claro. Sí, seguramente, eso claro. sí. De hecho, pero en por eso- ejemplo, la independencia, una de las claves, hablando, esto es lo que quería comentarlo, por ejemplo, porque que privilegia y que pone en otro lugar al Consejo Deliberante, es la independencia del Consejo Deliberante. Plantarse como poder autónomo Sí. del Estado, Así es. que eso le da otra jerarquía, le da otra visión, porque, por ejemplo, todo el rol de control, Ujú. que es fundamental, así como el de legislar, el de controlar, un control efectivo tiene que tener un cierto grado de independencia de criterio para poder funcionar como tal. Uno Necesariamente. tiene que plantarse con un criterio autónomo para poder ejercer un control efectivo, un control en sentido positivo, por supuesto, siempre un control que te permita detectar el error para cambiar en dirección de la mejora y de la Sí, sí, superación, como de hecho se hace. Sí. Entonces, bueno, eso es una materia que yo creo que como cuerpo es interesante abordar. Hablamos de algunas materias que están pendientes en la ciudad de discusión. La pregunta es sobre este 2022, digamos. ¿Cuáles son aquellos temas en la ciudad que van a ser de discusión en Río Tercero? Yo creo que viene ambiente, que creo que eso se está trabajando para poder sacar esto que les contaba recién. Sí. Creo que agua también puede venir en breve por lo que tenemos nosotros de información. Bueno, como decía Romy, también están presentados todos los proyectos sobre discapacidad, sobre en realidad no discapacidad, sino de políticas que tengan que ver con trabajar sobre eso. También estamos con la cuestión, bueno, vuelvo a decir, lo de el borrador de la planificación urbana estaría como trabajándose, no sé si va a poder trabajarse este año Consejo en pleno. Llegó el reglamento de la planta regional de residuos sólidos urbanos, también eso, ya empezamos Sí. con una comisión específica hoy. La armamos así sobre la marcha porque, bueno, necesitábamos como un día especial para trabajar ese reglamento de la planta. Y no sé, a ver, Mono, algún otro tema que me Sí, queda. bueno, yo en áreas específicas que considero muy importantes es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la administración municipal. Eso es un tema que a mí me desvela, porque yo creo que una gestión clara, transparente y pura y bien llevada genera más recursos para poder derivar, más recursos para poder gestionar. Y digamos, contablemente, administrativamente, estamos muy por debajo de los niveles óptimos. Eso es una materia pendiente y eso requiere de una decisión política porque es un cambio estructural. Eso sí realmente genera un cambio estructural en la administración. Tener claridad de las cuentas públicas, siempre, insisto, en el sentido positivo de las cosas. No estamos a nivel de parámetros internacionales como lo dicen los consejos profesionales ni las leyes. Eso es un tema muy duro, es un tema muy técnico, pero que agrega mucho a la gestión, inclusive para el que tiene que gestionar, en este caso el Poder Ejecutivo. Tener información mucho más perfecta de cómo está llevando adelante su gestión, lo ayuda en su gestión. Es como cualquier, digamos, empresa. Eso es un tema que es muy importante que tenemos que cambiar y si me permiten otro, Sí. así muy rápidamente, que es otro que personalmente
me parece que debemos empezar a hablar es del acceso al empleo público. Ajá. El acceso al empleo público, posibilitarle a cualquier ciudadano con vocación de servidor público, porque eso somos los funcionarios públicos, los empleados públicos, tener por lo menos la chance de poder decirle, yo en mi ciudad tengo la posibilidad de concursar para ejercer un determinado cargo, no, obviamente no político, tener esa posibilidad. Me parece que eso es eso también es un cambio de paradigma. Es decir, estoy orgullosa porque yo en mi ciudad, si hay un cargo de periodismo en el área tal, yo tengo la chance, estudié, me formé, me gusta hacerlo, puedo ir. Bien. Y no apadrinado por nadie, sino por mí mismo. Es decir, tengo la oportunidad de por lo menos demostrar mis habilidades. Aprovechando que invitamos a 3 concejalas, ¿sí? Nos gustaría preguntarles también cuán lejos o cuán cerca estamos de tener un Estado, entendiéndolo como ejecutivo o consejo deliberante, con perspectiva de género. O ¿qué sueñan ustedes, qué desean, qué les parece que falta para que eso se consolide? Yo creo que es una transformación social que lleva mucho tiempo, yo lo decía la semana pasada, porque incluso nosotras mismas hemos sido criadas en una forma, de una manera en la que a nosotros mismas nos cuesta a veces hasta deconstruirnos cotidianamente. Creo que en ese sentido la ley Micaela ha sido muy clave, que tiene que haber muchas más acciones como esta. No sé si todos lo habrán hecho, que creo que tiene que haber control sobre eso. Creo que todos los funcionarios y todos tienen que hacerlo. Los empleados. Los empleados, pero los funcionarios tienen que hacerlo. ¿Puede ser que se hizo la etapa funcionarios pero no empleados? Claro, exactamente. Creo que esa parte tiene que hacerse porque la perspectiva de género te invita a repensar un montón de cosas. Es como que después las diferencias, ya sea por discapacidad o por otras diversidades de otros géneros, digamos, la perspectiva de género te abre la cabeza a la sensibilidad de lo diferente, del buen trato. Entonces creo que eso ha sido trascendental, creo que se tiene que trabajar en esas cuestiones. Creo que estamos en un proceso en el que todavía falta mucho, la verdad que falta mucho. No, porque una clave, digamos, es cuando alguien va al municipio a reclamar algo, lo que fuese, la persona que lo atiende, si no tiene perspectiva de género, ahí estamos en deuda. Y se nota muy rápidamente. Sí, hay muchas áreas y hay muchas cuestiones también muy penosas y muy dolorosas que nosotros a diario vemos. Y también a mí me parece muy importante estar atentos como funcionarios a lo que pasa en la realidad de las cuestiones, en las cosas que ya están abordadas, que ya están tratadas, que ya están legisladas en cuanto a género, a protección, que gracias a todo este movimiento que hay se han ido generando cuestiones nuevas y nos han interpelado a todas, como dice Nadia, a todas, mujeres, hombres o cualquier diversidad, nos han interpelado, nos han llevado a hacernos un replanteo de las cuestiones. También estar atentas a lo nuevo y a lo que debe cumplir el Estado ya en este mismo momento, para estar atentos a ver si lo está de hecho cumpliendo. Eso también es muy importante. Claro, exactamente. Monona y Nadia, muchas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy rico lo que nos han aportado. Bueno. Nosotros cerramos este bloque y en minutos nada más hacemos la conclusión y cerramos el programa. Así es. Y hemos tenido la visita en este programa de 3 concejalas y un ex concejal y hemos podido hablar un poco de todos los temas y algunas cosas que han quedado claras, como por ejemplo la preocupación que hubo y el consenso que hay alrededor de las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Así es. Sí, eso apareció como uno de los temas más fuertes. Me parece que también hubo un debate ahí interesante sobre la representatividad del cuerpo deliberativo. Y me parece también que quedó bastante claro que algunos de los grandes temas planteados desde el programa y planteados en el mismo debate quedan más que como temas del debate actual, como asignaturas pendientes hacia adelante. Es decir, que el Consejo debe abordar, que las concejalas reconocen que son importantes para abordarlos, pero como una deuda deliberativa
hacia la misma ciudad y hacia el futuro de la ciudad. Esperemos que esas discusiones se den, también esperemos mayor participación de nosotros, los ciudadanos, Así en es. ese cuerpo de consejos deliberantes que son como nuestras fibras democráticas, digamos. Así es. Y que se convierta, como decíamos, el Consejo en una caja de resonancia de los debates más importantes que debe abordar la ciudad. Sergio, hasta el próximo programa. Bueno, nos vemos entonces. Nosotros nos despedimos hasta la próxima edición de La Ciudad es Cuestión. Recordemos que todos los programas, todas las ediciones están cargadas en el canal de Bigleca Producciones, allí en YouTube.